Muchos saludos, aprecio a todos el interés que ponen a este canal. Esta vez les estoy mostrando la planta de cojojo, que es un arbusto. Su nombre científico, Actinus arborescens. Es muy conocido aquí en la parte costera. Esta planta se la encuentra en muchos sitios de Sudamérica, en muchos países. Aquí en Ecuador le llamamos cojojo. Me imagino que hay otros nombres que se le da de acuerdo a la región y a los países. Esta planta produce una pequeña baya de unos 0.5, 0.6 centímetros. Sirve para alimento para las aves. Aquí es muy común ver a muchas palomitas y otras aves menores alimentándose de estas bayas. Cuando están maduras son color amarillo naranja. Y es parte de nuestros ecosistemas. Aquí he dejado esta planta que está en medio del cultivo de cacao. Ahí les puedo mostrar unas bayas que aún no están maduras. Estoy haciendo este video ya en las últimas horas del día, por cuanto me he dado cuenta que se tiene un mejor sonido, no hay mucho ruido, y de esta manera podemos conversar mejor. No se pierda el resto de este video. Vamos a hablar un poquito de historia del Ecuador relacionada con esta planta, algunos poderes curativos y algunas utilidades que se le daba en el pasado y que aún se le sigue dando. Aquí podemos ver que los tallos son muy cortos o muy finos. Es porque yo le hago podas periódicas, ya que compite con el cacao. Tienen más o menos la misma altura, 5 o 6 metros. Mi cacao, la mayoría es cacao de origen sexual, entonces no es clonal, aunque sí tengo unas que otras plantitas clonales, como pueden ver aquí en la resiembra. Estos son los troncos que corté la última vez. Aquí podemos apreciar incluso que sirve de alimento para otras especies. Ahí está la aurícula judea, o la oreja de Judas. Este hongo gelatinoso y muy bonito. Ya en alguno de los videos he hablado sobre él. Aún espero comentarios de las personas que sepan hacer alguna receta para probarlo acá. Entonces estos troncos, cuando ya son eliminados, pues van a formar parte de nuestro ecosistema, ¿no? Del suelo, de la cobertura que tenemos natural, y nos ayuda a mantener nuestro cacao sin necesidad de fertilización, y sirve de alimento para este hongo, como yo les decía, que también puede ser de preocupación en cuanto a su conservación. Bien, aquí solo para fines didácticos he cortado una rama tierna que encontré. Sus hojas pues miden entre 20 y 25 centímetros de largo, unos 8 a 12 centímetros de ancho. Son lanceoladas, son muy suaves, y aquí va una de las cosas que se utilizaba y que incluso yo lo utilicé hace unos, ¿qué será? Unos 20 años atrás, unos 30 años atrás. Aún vivía mi abuelo. Siempre he vivido en el campo porque pertenezco a una familia campesina. Entonces, una de las utilidades que se le daba es para reemplazar, digamos, el papel higiénico que ahora utilizamos. Cuando hacíamos nuestras necesidades biológicas, utilizábamos esta hoja para limpiarnos. Lo importante es que esta hoja es muy suave y suculenta. O sea, si usted la tritura, va a botar como una agüita, y tiene un olorcito un poquito fuerte. Entonces se dice que los compuestos de estas hojas, pues, que soltaban, hacía que la gente no sufra de enfermedades parasitarias y de algunas otras enfermedades como las hemorroides. Entonces ese era uno de los usos que tenía en el pasado. Ahora ya no se lo hace, pues. Un poquito de historia.
Decía mi abuelo que con la ley de los estancos, la ley de los estancos es cuando el Estado tiene el monopolio o el control absoluto de algún producto. Entre ellos estaban las bebidas alcohólicas, el tabaco, la sal y alguno que otro elemento básico. Entonces, esta ley de los estancos comenzó en 1830 con el presidente venezolano que teníamos acá en Ecuador, Juan José Flores, y se quedó por más de un siglo, se quedó de largo. Entonces, mi abuelo, que era nacido en 1914 para 1925 al 31, por ahí cuando tenía 16, 18 años, esta ley de los estancos como que cogió más fuerza por cuanto se vinieron gobiernos militares o juntas militares, dictaduras, que normalmente se las conoce. Estas dictaduras en la mayoría eran de derecha, al contrario de lo que ahora se ve en las dictaduras de izquierda, ¿no? Que ojalá desaparezcan. Entonces, con esas dictaduras, pues la ley de los estancos fue mucho más fuerte. Se prohibió la importación y la producción de tabaco y el consumo incluso. Yo creo que eso ahí hubo otro periodo por el 35, otra dictadura, un pequeño periodo de dictadura, donde fue muy fuerte. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente en su desesperación por fumar, porque aquí en la costa se acostumbraba a fumar mucho el tabaco, no el cigarrillo que hay ahora, no, sino el puro que le llaman, la hoja de tabaco directamente procesada y lista para fumar. Entonces esta hoja cuando ya está seca, si se le hace un proceso, es muy parecida a la del tabaco. Lo único que cambia es el tamaño, ¿no? Digamos que es 4:1, 5:1. Entonces estas hojas, una vez que ya estaban procesadas, la gente se las fumaba. Me imagino que contiene algún alcaloide parecido a la nicotina. De hecho son solanáceas mismo. Entonces, esa era una anécdota que contaba mi abuelo, decía yo, nosotros o los padres de él, los tíos, las personas que eran mucho mayores allá entre 1925 y 1935, fumaban la hoja del cojojo como si fuera tabaco. Allí pues para las grandes tabacaleras si podemos retomar este uso. Bueno, quien les habla no tiene la adicción al tabaco, pero mi abuelo fumaba mucho y yo aprendí incluso a hacer los puros y hacer todo el proceso de la planta de tabaco. Espero al futuro poder hacer un videito sobre el tema. Y otro de los usos que se le da, y este sí hasta la actualidad, es con nuestra cultura popular, ¿no? El folclore mágico. Con estas hojas, las personas que tienen la capacidad de ejercer ciertas curaciones en las personas, como son el susto, el ojeado y algunas otras patologías que realmente existen, porque no son sino que un desbalance en nuestras energías del cuerpo. Quiere decir que si hay una persona que tiene una energía muy fuerte, pues entra en contacto con nosotros y nos causa un desbalance o nos absorbe nuestra energía. Muchos hoy en día indican que abrazar árboles te ayuda a equilibrar, porque la planta pues con sus energías viene y te equilibra. Recordemos que ellos tienen minerales y esto se trata de un magnetismo o alomagnetismo también cuando no son minerales de tipo metálico, es el alomagnetismo. Ahora la medicina moderna también habla de la homeopatía. Entonces no es nada más que la interacción de ciertas sustancias y los campos magnéticos de esas moléculas que actúan equilibrando la energía de cada persona. Entonces esta planta se la utiliza hasta hoy en día, ¿no? Bañada en puro o en alcohol fuerte de 90 grados, con otras plantas lógicamente, y te pasan por el cuerpo. Y como ya les decía, pues esta planta va botando su agüita, su savia, es una planta muy suave, no tiene asperezas,
Entonces se buscan también las partes de los cogollos, se le dice el ápice, esta parte tiernita que está acá, aquí tengo un ápice. Entonces son estas precisamente las hojas que se utilizan para curar y te las pasan por el cuerpo. Y se dice que entre más se disuelven, mejor es el efecto. Hay otra planta que pronto les paso un videito, por ahí creo que hay un short, es el ciruelo. Entonces con el ciruelo y el cojojo son unas de las plantas que más se le utiliza para este tipo de medicina alternativa, que realmente funciona. Hay mucha gente. De hecho, quien les habla, pues, hay una señora que yo nunca me le dejo ver casi o nunca le hago bromas porque cuando se ríe yo caigo muy enfermo y si ella no me pasa unas hojas de cojojo, pues no estoy bien. Eso les quería acotar en cuanto a esta planta que aún se conserva y si la tenemos en nuestro campo, pues tratemos de mantenerla. Como les decía, aquí está mi cultivo de cacao, pero yo tengo mi plantita porque aún sigue siendo parte del ecosistema. Aquí vienen los animalitos a comer. Este es una papaya. Siempre voy dejando yo esas plantitas así porque hay que cuidar los ecosistemas y hay que ver que el equilibrio no se altere. Entonces, si yo dejo un monocultivo de cacao, al final del día voy a tener algo de dinero, pero que le estamos dejando a nuestras generaciones futuras. Con esto también quiero dejar en claro que preservar estas plantas, preservar las costumbres, nuestra cultura, nos ayuda mucho. Así es que, estimados amigos del país o el sitio que ustedes estén, les agradezco mucho sus comentarios acerca de la planta de cojojo, alguna historia que tengan, cómo la manejan ustedes, cómo la utilizan. Y también he leído que hay ciertas partes del mundo donde se consumen estas bayas. Entonces, si alguien tiene alguna receta o me puede decir cómo se la puede consumir, bienvenido sea, le agradecería muchísimo. Quienes no se han suscrito a mi canal, también aprecio mucho que se suscriban, que activen las notificaciones y no se pierdan este tipo de contenidos. Saludos a todos.